Muy buenos días, alumnos de quinto y secundaria. Hoy vamos a ver el tema series. ¿Qué es una serie? Aquí tenemos una sucesión. Los términos son el 2, 7, 12, 17, 22 y así sucesivamente hasta el 62. Entonces, toda esa suma, la suma de todos esos elementos, le vamos a llamar S. Eso de ahí es una serie. Es la adición indicada de los términos de una sucesión. Tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la suma de esta sucesión que está conformada por el 64, 32, 16 y 8. Vemos que cada término de esa sucesión va descendiendo. Entonces, esta serie se llama descendente. En este ejemplo, vemos que los términos de esta sucesión van aumentando y esta serie se llama ascendente. Series notables. La primera de ellas es la más común, que es la suma de los números naturales. La serie o la suma sería n por n más 1 sobre 2. Luego tenemos la suma de los números pares, donde la suma o la serie sería n por n más 1. Tenemos la suma de los números impares, donde el último término de esa serie es 2n menos 1 y la suma sería n al cuadrado. Aquí tenemos la suma de los números al cuadrado. El último término es el n al cuadrado y la serie o la suma de todos esos términos es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ahora tenemos la suma de los números al cubo. Tenemos que el último término sería el n y la suma sería n por n más 1 sobre 2, todo eso elevado al cuadrado. Luego tenemos esta serie donde va avanzando de esta forma, 1 por 2, 2 por 3, más 3 por 4 y así sucesivamente. El último término sería n por n más 1. Entonces la serie sería n por n más 1 por n más 2 sobre 3. Luego tenemos lo del 1 por 2 por 3 más 2 por 3 por 4 más 3 por 4 por 5 y así sucesivamente hasta n por n más 1 por n más 2. Y la serie sería n por n más 1 por n más 2 por n más 3 entre 4. Series convergentes. Una serie es convergente cuando cada vez el valor de sus términos se acerca a 0, a medida que se incrementa el número de términos. Tenemos aquí un ejemplo. Vemos que inicia con un medio, luego sigue un tercio, un cuarto, un quinto. Entonces, vamos viendo que cada término en esta serie va descendiendo, va decreciendo. Y este n, a medida que va aumentando, toda esta división se va a acercar al 0. Luego, en esta serie, vemos que también va decreciendo, de tal manera que el último término, que tiene la forma del 1 sobre 2 a la n, a medida que ese n aumenta hacia el infinito, toda esa fracción se acerca a 0. La suma de los términos de una serie convergente infinita tiende a ser un número real. Tenemos un ejemplo. Me dice, calcula la suma de S. Ahora, en esta serie, vemos que si yo multiplico por 2, tanto a la izquierda como a la derecha, voy a obtener esta forma. Luego, en este término, del término 2 hacia el infinito, todo eso viene a ser igual a S. Entonces lo reemplazo por S y tendría 2S es igual a 2 más S, donde S es igual a 2. O sea, toda esta suma viene a ser igual a 2. Series divergentes. Una serie es divergente cuando no es convergente. Ejemplo,
tenemos aquí esta serie, que es 2 tercios más 3 cuartos más 4 quintos. Veamos que aquí el denominador va aumentando y el numerador también va aumentando. Ahora, en esta serie también va aumentando. Por lo tanto, no va a converger. Aquí también vemos que los números van aumentando y van creciendo más rápido. Entonces, no van a converger. La suma de los términos de una serie divergente infinita es indeterminada. Un ejemplo, tenemos aquí el S, que es 1 más 2 más 2 al cuadrado más 2 a la 3. Todo esto de acá vamos a multiplicar, o mejor dicho, lo vamos a dividir entre 2. Entonces, al dividirlo entre 2, vemos que del término 2 hacia adelante, todo eso va a ser S. Ahora, si lo reemplazamos, tendríamos S medios es igual a 1 medio más S. Resolvemos esa ecuación y tendríamos que S es igual a menos 1 medio. ¿Es posible que la suma de infinitos números positivos sea negativo? Bueno, no, porque lo que sucede es que hemos aplicado la técnica que solo se puede aplicar para series convergentes. En sí, esta serie es indeterminada, porque no llega o no se aproxima a un solo número, sino que sigue creciendo hasta el infinito. La serie aritmética. La serie aritmética es la adición de los términos de una sucesión aritmética. Una propiedad es que la suma de los términos equidistantes del centro son iguales. Esta propiedad es muy útil para hallar la suma de los términos de una serie aritmética. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos en esta serie aritmética, si nosotros comenzamos a sumar los términos extremos hasta llegar hasta el centro, vemos que esos términos equidistantes siempre van a sumar 189. Entonces, en general, tenemos acá esta serie aritmética donde A1 es el primer término y el AN es el último término. Tiene n términos. La suma sería n por AN más A1 entre 2. O mejor dicho, el número de términos por la suma del último término más el primero entre 2. En particular tenemos que la suma de los n primeros números naturales sería n por n más 1 sobre 2. Serie cuadrática. Una serie cuadrática es la adición indicada de los términos de una sucesión cuadrática, donde la razón es constante en el segundo nivel. Acá me dice, bueno, en este ejemplo me dice calcule la suma de los 15 primeros términos de la serie. Primero vamos a hallar la fórmula general de la sucesión. Tenemos que esa fórmula responde al término n es igual a n al cuadrado más bn más c. Luego, si nosotros vemos los términos de esa sucesión, vemos que en el segundo nivel ya la suma es constante. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, aquí el valor de a sería 4 medios sobre 2. El b sería el menos 1 menos 2 es igual a menos 3 y el c sería 6. Entonces de acá sacamos que el término n sería 2n al cuadrado menos 3n más 6. Ya aquí tenemos que si nosotros sumamos, tomamos esta primera parte donde 2n al cuadrado, estos n al cuadrado como van a ser desde el 1 hacia el n, en este caso sería 15, vemos que sería 2 por 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta el 15 al cuadrado. Luego, aquí en esta parte donde dice menos 3n, este n va a ser desde el 1 hasta el 15, por eso tiene esta forma. Ahora, el 6 se va a repetir 15 veces, por eso dice 6 por 15. Luego, en esta parte, la suma de los números al cuadrado, ya tenemos que eso es igual al último término, que sería 15. 15 por 15 más 1 por 30 más 1 sobre 6. Como está multiplicado por el 2, simplemente lo calculamos, simplificamos. Igualmente acá, con el 1 hacia el 15, eso sería 15 por 15 más 1 sobre 2. Como está multiplicado por el 3, multiplicamos, dividimos.
6 por 15 es 90 y terminamos de desarrollar y toda esa suma me va a dar 2210. Las series infinitas convergentes. Sea la serie infinita convergente, tenemos aquí esta serie. Ahora, si nosotros multiplicamos por k a ambos términos de la igualdad, tendríamos de esta forma. O sea que ks es igual a k más s. Entonces despejamos y tendríamos que s es igual a k sobre k menos 1. Y aquí tendríamos que toda esta serie infinita va a converger a k sobre k menos 1. Las series infinitas convergentes, ¿sí? Podemos ver que podemos obtener en base a la razón como que avanza entre cada término. Como en este ejemplo, tenemos que va del 1 al 1/3 al 1/9. Entonces acá la razón podríamos obtener que k es igual a 3. Por lo tanto, el s sería 3 sobre 3 menos 1 y eso sería 3 medios. Ejercicios. En el primer ejercicio me dice, sabiendo que m es la suma de todos estos números pares hasta el 20 y b es la suma de los números impares hasta el 39, calcular m más b. M, como es la suma de los números pares, el último término sería 2 por 10 y la suma sería 10 por 11 y eso sería 110. Ahora para b, el último término es 39, eso sería 2 por 20 menos 1. Y la suma de todos esos términos sería 20 al cuadrado, que es 400. Por lo tanto, la suma de m más b sería 510. Tenemos ahora el ejercicio número 2. Me dice determina e. Tenemos aquí una serie infinita. Para resolverlo vamos a multiplicar por 2 a ambos miembros, tanto a la izquierda como a la derecha. Vemos que en la parte de la derecha se va a formar nuevamente e. De esta manera tenemos que 2e es igual a 2 más e y obtenemos que el valor de e es igual a 2. En el ejercicio 3 me dice determina m menos n. Si tenemos que m es la suma de los números pares y son 52 términos, y n es la suma de los números impares y son 50 términos. Aquí m, el último término tendría que ser 2 por 52. Entonces la suma sería 52 por 53. Y eso es 2756. N, como son 50 términos, sería 50 al cuadrado. Eso es igual a 2500. Como me dicen m menos n, esa resta sería 256.